Ajul, Felauen y Midagüen. Son tres palabras: movimiento vecinal canario. Hoy en día no significan nada, todo lo más una referencia a las fiestas de cada pueblo o barrio o al empleo de los teleclubs, los que todavía quedan abiertos, para cualquier evento privado o político. Nada más. Pero hasta hace poco más de 20 años, esas tres palabras infundían gran terror a la clase política. Sí, desde las postrimerías del franquismo, las asociaciones de vecinos fueron el germen, muchas veces desde la clandestinidad, de las grandes movilizaciones en defensa de los intereses ciudadanos. Gran Canaria y Tenerife, primero, con multitudinarias manifestaciones y mayormente secundando las huelgas que tanto protagonizaron aquella época. Luego, Lanzarote y Fuerteventura, cada una con sus propias reivindicaciones sociales y vecinales. En el caso de nuestra isla, el movimiento vecinal fue tan fuerte que primero se unieron en torno a una federación, la mítica Federación Puente de las Bolas, y más tarde las diferencias en cuanto a los enfoques de la reclamación de derechos llevaron a la creación de una segunda federación, Titroigacat, y la clase política tuvo que ceder una y otra vez a las reclamaciones vecinales. Hasta que a partir del año 2004 comenzaron a emplear el método del palo y la zanahoria. A los presidentes de los colectivos afines los engodaron con promesas de puestos de trabajo y otro tipo de prebendas, consiguiendo con ello amansar su fuerza combativa. Al resto, sencillamente, optaron por cerrar, incluso derribar, los teleclubs, quitando con ello el espacio de reunión de los siempre sufridos vecinos. Así se apagó la fuerza. De aquella época y de lo que hoy se recuerda de esa misma época, no tan lejana, hablamos con uno de los viejos líderes vecinales, que llegó a ser incluso presidente de la Asociación de Vecinos de Terroy, Lorenzo Lemaur, quien nos explicaba todo esto. Pues sí, lamentablemente sí. El movimiento vecinal que nace creo que a finales de los años 70 en Lanzarote, ha tenido momentos de bastante protagonismo en la vida social de Lanzarote, con una importante labor de representación de los barrios y de los pueblos. En el caso concreto de Arrecife, incluso durante el proceso de debate del Plan General de Arrecife en el periodo de María Isabel Denis como alcaldesa, tuvimos desde tanto de la Federación Puente de las Bolas como la Federación Elguina Guaira, tuvimos una importante presencia en los debates, en análisis de aquellos documentos. También tuvimos una importante voz en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, esto en el ámbito insular, además de ser las asociaciones de vecinos en general, un interlocutor potente de los vecinos de los barrios y de los pueblos con los respectivos ayuntamientos, incluso con el Cabildo y en ocasiones incluso con el gobierno de Canarias. Pero eso hoy yo diría que
que no existe. Más allá de para las fiestas de los pueblos y de los barrios, el movimiento vecinal como tal, en mi opinión, no existe. Bueno, yo prefiero usar colonizar. Los partidos políticos colonizaron el movimiento vecinal, captando a sus líderes, a sus portavoces. Empezaron, para muchos empezó a ser como muy interesante o bonito participar directamente en partidos políticos, o los partidos políticos se preocupaban por captarlo, y entonces su voz perdía independencia, ¿no? Y bueno, eso derivó en que dejó de ser atractivo para la gente, para los vecinos, para los ciudadanos, estar activos en movimientos vecinales. Empezó a ser más atractivo estar en política directamente. Y como decía antes, hoy día las acciones de vecinos, las pocas que a mí me consta que existan, prácticamente solo existen para organizar las fiestas de los pueblos y de los barrios, y prácticamente muy poco más. Sí, en concreto en Arrecife conozco menos la dinámica de los centros socioculturales de los pueblos, aunque creo que están más activos que los de Arrecife. Los de Arrecife, cuando llegó el PSOE al gobierno en Arrecife, de la mano de Enrique Pérez Parilla como alcalde y la concejal Dolores Rodríguez como responsable de los centros socioculturales, le quitó las llaves a los presidentes de las acciones de vecinos, le quitó las llaves a las acciones de vecinos y institucionalizó el servicio, las instalaciones de los centros socioculturales con los conserjes y demás. Y entonces se perdió la esencia, la presencia, el protagonismo de los vecinos de los barrios en las instalaciones de su barrio. Hoy día me consta que los centros socioculturales, en concreto de Arrecife, abren en horas muy concretas, con un conserje que es un trabajador, que como trabajador solo le importa su trabajo y que no tiene ni siquiera vinculación con el barrio, que no son ni siquiera en ocasiones vecinos del barrio, y en general están bastante carentes de actividad vecinal para empezar, en términos de actividad vecinal, de reuniones, de debates y demás, pero de oferta de cultura y de uso para los barrios tampoco. Algunas cuestiones muy puntuales, pero prácticamente poco porque, repito, el ayuntamiento le quitó las llaves a las acciones de vecinos, hablando así de manera gráfica, y las acciones de vecinos, o sea, los vecinos perdieron el protagonismo de la gestión de su barrio. Ven ustedes que la fuerza, la tremenda fuerza, el empuje del movimiento vecinal antaño era tan importante que tenían siempre la primera y la última palabra en la elaboración de los planes generales, de cada plan general de cada municipio del archipiélago. En el caso de Lanzarote, hoy los vecinos solo se enteran, en la mejor de las veces, cada cambio del próximo plan general se enteran, insisto, solo por la prensa. De esto hablaba también Lorenzo Lemaur. No, pero es que además, aunque se enteren por la prensa, ahora acaba de salir recientemente una noticia de que parece que GESPLAN y el ayuntamiento han unado criterios para la aprobación del plan general supletorio de Arrecife. Pero es que, aunque tú leas eso en los medios de comunicación, en las redes sociales, los vecinos en general no saben lo que es eso, y los presidentes de la asociación de vecinos no están preocupados por eso, los presidentes, ni los directivos, ni nada. Entonces, sobre ese asunto, a nivel social, a nivel vecinal, no hay debate porque no saben de qué están hablando. Ahora están más preocupados, pero más entretenidos con los funerales del Papa o con cualquier otro, en Titerroe, con la celebración de las fiestas que empiezan este viernes, pero no hay ni un vecino en Titerroe que esté preocupado por qué dice el Plan General de Arrecife para el futuro del barrio de Titerroe o para el conjunto de Arrecife, con problemas como, por ejemplo, el tema de la canalización de las aguas de pluviales, el problema del saneamiento, el problema de la movilidad, etcétera, etcétera. Eso nos quejamos cuando llueve y se nos inunda
el barrio, o se nos inunda nuestra casa, o cuando cierran el túnel de la calle Tenderete con Titerroe, y historias así concretas, pero ni saben cómo fue, ni por qué fue, ni a qué se debe esa obra. No sabemos nada. Sabemos que el Papa se murió y que lo van a enterrar dentro de unos días y que habrá Papa nuevo y que Pepito se casó con Juanita y que no sé qué, que nos lo cuentan los programas de televisión y poco más. Bueno, y también igual hay gente que sabe del fútbol, del Real Madrid, Barcelona y esas cosas. Poco más. Con todo lo expuesto, con todo lo escuchado, con todo lo hablado, el dictamen médico es muy claro. El movimiento vecinal en Lanzarote, y no solo en Lanzarote, está muerto. Está muerto. Yo no le veo capacidad de resurrección porque no hay personas y personas en cierto modo formadas, capaces y con capacidad de liderazgo en los barrios, interesadas en mover o en preocuparse por los intereses de sus compañeros, de sus vecinos, de su barrio o de su pueblo. La gente que tiene inquietud de participación está en otros ámbitos, en la política o en clubes deportivos o en alguna cuestión cultural, pero el movimiento vecinal, como lo conocimos, como lo conocemos tú y yo, como se conoció en los años 80, 90 y la década de los 2000, primera, no existe. No existe y yo no le veo ninguna capacidad de reactivación. Aprovechamos la intervención de Lorenzo Lemaur, quien, como dije al principio, fuera presidente de la Asociación de Vecinos del Titerroy, para recordar que en un barrio como este, de 7.000 habitantes, tan solo se disponga para reunirse de una pequeña habitación para poder discutir los problemas del barrio. O sea, un barrio populoso de Arrecife, en el que el colectivo vecinal funciona bien, de los poquitos que queda, y sin embargo una pequeña habitación aislada para poder reunirse y debatir los muchos problemas que tienen. De esto hablaba también Lemaur. Sí, en la época en la que se hicieron los centros socioculturales de Arrecife, que fue bajo la alcaldía de José María Espino, que duró desde el año 83 hasta el año 95, 12 años, se construyeron los centros socioculturales de los barrios y en Titerroe se construyó uno, o sea, todos estaban construidos con el mismo proyecto arquitectónico y de las mismas dimensiones. Unos tenían patio y canchas y otros no, dependiendo del solar en el que se hacía. El de Titerroe se llama popularmente el cacharro. Sabemos lo que es un cacharro, ¿no? Cacharro es algo viejo que no sirve y por algo le llamarán el cacharro al centro sociocultural oficial de Titerroe, que no tiene patio, que está en la esquina arriba del Parque Los Pinos, lindando con la carretera de circunvalación y con el barrio, con la barriada de las 100 viviendas de Luis Braille. Lo mismo, no tiene prácticamente uso, primero porque está arriba, en la esquina arriba, y segundo porque no tiene instalaciones suficientes, y tercero porque no hay una acción de vecinos que lo abra. Aquello se abre puntualmente cuando hay un acto, alguien va y lo abre, pero el resto del tiempo está cerrado, ¿no? Quizás, aunque Titerroe es un barrio, en mi opinión, muy bien urbanizado, quizás no se reservó un suelo para construir un centro sociocultural en un lugar relativamente céntrico del barrio. En la época de la alcaldía de Manuela Armas y de Isabel Denis, estuvimos viendo esas opciones de que se contemplaran en el Plan General de Arrecife un espacio para un centro social en el barrio, pero todo eso quedó en nada, porque como sabes el Plan General quedó en nada y porque también Arrecife empezó a tener un cambio muy frecuente de alcaldes y de grupos de gobierno y no se consolidaba nada importante. Y hoy día Titerroe no tiene un sitio donde se puedan reunir más de 50 personas. Ahí está la que llamábamos la Casa del Cura, la antigua Casa del Cura, que en sí es una vivienda de la calle Alcalde Lorenzo Cabrera, en la que está la sede de la Asociación de Vecinos y hay un pequeño saloncito allí en el que caben 30 o por ahí personas. Ahora se está montando todo el tinglado para las fiestas de Titerroe, que empiezan, como decía, este viernes en la Plaza Pío XII, y aquello es un descampado. Estamos hablando de que Titerroe es un barrio que se construyó en un descampado con viviendas
de una planta, y el viento de los alisios, aquella plaza es inhóspita, ¿no? Como hay un pico de viento en estos días de fiesta, en aquella plaza tú la conocerás, no se puede estar, ¿no? Es imposible para celebrar cualquier acto, ¿no? En Titerroe, en Titerroe hay un dato que quizás mucha gente desconozca: hay 920 viviendas de protección oficial, 920 viviendas construidas entre el año 57 y el año 72, en 5 barriadas diferentes. Y como sabemos, en Arrecife en general, pues las construcciones son de una planta o de dos. Titerroe era un llano, el llano de Maneje, y en sus alrededores está todas las viviendas de autoconstrucción, desde la calle José Pereira hacia arriba y desde la calle Álvarez Quintero hacia abajo, pero no hay, como se hizo en Maneje, o se hizo en Altavista, o en Valperra, o en La Vega mismo, unos espacios amplios donde sea encuentro de los vecinos. Esa ha sido una carencia en Titerroe, que ha también limitado las posibilidades de relación de los vecinos y de desarrollo cultural del barrio. Por supuesto, no podemos olvidar, es lógico, el emblemático Parque de los Pinos en Titerroy, antaño un lugar abandonado y sinónimo de delincuencia y de drogadicción, y hoy un pequeño vergel, orgullo de Arrecife, pese a que todavía hay algunas que otra carencia. Pero es importante recordar lo que ha sido la metamorfosis del Parque de los Pinos. Sí, la verdad que ahí la Asociación de Vecinos nos movimos, bueno, precisar, como tú has dicho antes, fui presidente de la Asociación de Vecinos entre el año 99 y el 2006. En ese periodo coincidió con el cierre del Gran Hotel después del incendio y demás. Se trasladó muchas de las personas que estaban en situación de indigencia del Gran Hotel al Parque de los Pinos, y era una situación bastante problemática, porque tengan en cuenta que el Parque de los Pinos colinda con el Colegio Titerroe, y por el Parque de los Pinos transitan cada mañana los niños y las madres y los padres cuando van y cuando vuelven del colegio. Y bueno, estaba en una situación bastante crítica. Afortunadamente, la presión vecinal logró que las instituciones tomaran medidas, y hoy día el Parque de los Pinos es un parque normal, un parque igual que cualquier otro parque de Arrecife, donde es verdad que viene poca gente mayor, vienen jóvenes, pero bien, es un espacio para los jóvenes, donde están tranquilamente, como en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Hay situaciones mejores y situaciones peores, pero no es un problema el Parque de los Pinos. Un espacio como fue en la década de los 70, fue la plaza del San José Obrero. Allí nos reuníamos a tocar la guitarra, a jugar Monopolio, a lo que fuera, ¿no? Y fue el espacio donde surgió y creció el San José Obrero, jóvenes, que teníamos en aquel tiempo entre 15 y 20 y pico años, y hoy día sigue siendo un espacio para los jóvenes en el que están ellos bien. ¿Que se fuman algún día un porro? Pues no lo sé, pero los mismos que se pudieron fumar antes. No, hoy día el Parque de los Pinos no es ningún problema en el barrio de Titerroy. Al contrario, sí. Lo que llamamos La Paciencia, que era un solar que en su tiempo, en finales de los años 70, el Club Leones construyó allí con la ayuda del ayuntamiento un parque infantil. Aquello pasó por distintas etapas bastante problemáticas, ¿no? Con distintas reconstrucciones, y hoy día una obra que se ha hecho conjuntamente entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife, pues ahora en el mes de febrero, finales de enero, febrero, se finalizó la obra y se presentó. Se han hecho 2 canchas, una de baloncesto y otra de fútbol y balonmano. Se ha arreglado el parque infantil, y cada día allí, pues mira, yo a veces paso por ahí por las tardes noches, a lo mejor a las 8 o las 9 de la noche, hay unas arcas de chiquillos, entre 70, 80 chiquillos, algunas madres con sus niños en la parte del parque infantil, jugando a la pelota, y es una gozada. Tiene aquello su iluminación y demás. Es una gozada tener un espacio en Titerroe para disfrute de los chiquillos, ¿no? De estar allí, de jugar la pelota, de bobear, de
de relacionarse entre ellos. La verdad que está genial, está genial. Después de la obra que se ha hecho, está hoy día genial el Parque de la Paciencia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al programa de hoy. Un programa que ha sido in memoriam y que no suena epitafio, del entonces poderoso movimiento vecinal de Lanzarote, en la esperanza de que todavía se pueda resucitar en la UBI. Y lógicamente, pues también un recordatorio a la clase política, culpable de su casi defunción, de que los vecinos son los que tienen la última palabra, o en sus propios barrios o en las urnas. El tiempo se nos fue, con lo que nos vemos hasta el próximo programa, si a Corán quiere. Ajul, Felagüen y Midagüen.